Bueno, muy buenas noches. Son las 7 de la noche en punto y es la hora de iniciar nuestro encuentro resonando con Mario FM. 3, 2 y uno. Bienvenidos, este es Resonando con Mario FM. Aquí quiero empezar una serie de encuentros con ustedes, ojalá un encuentro mensual, donde tengamos la oportunidad de conversar, de charlar, de temas varios, pero temas que sean así como de mucho interés y de mucha actualidad, más que actualidad de pronto dentro de los espacios de la comprensión de lo que significaría la actualidad de la noticia y algo más, no, es entender que de pronto nosotros los seres humanos tenemos un pensamiento, una acción, una emoción. Y eso es un triángulo interesante que para mí, para Mario Fernando, se llama el SHI, S-I-H, el ser humano integral. Y el ser humano integral no es nadie más que una persona que tiene la capacidad de poder comprender que todo lo que está haciendo y que todo lo que está dirigiendo hacia los demás es sus acciones y nos permite ser bastante coherentes. Entonces aquí quiero empezar a contarles de dónde nace esta disposición y este encuentro de Resonando con Mario FM. Resonando es porque la resonancia es un eco. La resonancia es una información que se repite y cuando tú resuenas en cierto tipo de energías, en cierto tipo de modulaciones, en cierto tipo de hercios, que ahora estamos hablando muchísimo de los hercios por aquellas modulaciones que estamos haciendo y por las actividades que hacemos también en términos aplicados a la salud, que ya les voy a contar un poco, es donde hacemos mucho énfasis en comprender que nosotros los seres humanos tenemos una disposición bastante alta a vibrar. Vibrar en una muy buena energía o en lo contrario, pero eso lo decides tú. Eso tú tienes toda la disposición para hacerlo. Carlos Igley, ¿qué tal? Qué gusto, qué bueno saludarte. Gracias por conectarte, gracias por estar acá. Y ahí entonces continúo contando la historia porque me gusta mucho saludarles a ustedes cuando se van conectando. Se llama Resonando con Mario FM y es lo que voy a hacer mes a mes. Sentarme con ustedes, conversar. Hay muchos temas que de pronto en un momento dado hemos visualizado, hemos entendido, hemos hablado, que se escuchan desde muchas personas, desde muchas latitudes, pero sobre todo de muchos especialistas. Temas que para muchas personas pueden ser muy comunes, pueden ser de uso hasta diario, pero para otras personas pueden ser temas muy nuevos, pueden ser temas muy diferentes. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a tocar temas donde vamos a ahondar un poco en especialidades como la bioneuroemoción y entender qué es eso de la bioneuroemoción y entender por qué hay que hablar de ello. Pero también vamos a conversar entonces de temas como la biodescodificación, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces allí vamos ahondando y vamos buscando y vamos entendiendo el por qué estamos haciendo todo esto. Jenny Romero, chévere que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenida. Otra cosa de la cual mucho se está hablando, pero que también debemos entender que es algo muy diferente, es el trabajo con el niño interior. A veces algunas personas como que hacen una sinergia, un sincretismo muy interesante de todas estas teorías y todos estos encuentros y hablan de una cosa y de otra y van mezclando. Pero lo que quiero hacer con ustedes es irles contando cuáles son las diferencias de cada uno de ellos y cuáles son los puntos de convergencia donde tal vez sí podemos hablar de este tipo de teorías, de este tipo de temas que actualmente se están manejando mucho por algunos profesionales en psicología y otras personas que también tienen la capacidad de comprenderlo y de entenderlo. Entonces de lo que se trata es de que vamos a clarificar muchísimo este encuentro y estos espacios con esos temas. Ojalá tener especialistas con los que podamos conversar, charlar y que tengamos también esa disposición para escuchar a esos especialistas y entender y realizar preguntas. Así que si ustedes en este momento nos están haciendo preguntas, las que quieran, me las pueden escribir en el chat y bienvenidas sean. Joana, súper que estés con nosotros acá. Joana desde Sabana de Torres y toda la familia allí reunida. Qué chévere, bienvenidos. Otra cosa, otro tema del cual también vamos a hablar es de el... Una cosa es el familiograma, pero de ahí nace una especificación técnica psicológica para entender quién eres tú desde tu raíz familiar. Ese es un familiograma.
Se utiliza muchísimo a la hora de hacer una selección de personal o a la hora de pronto de entender y comprender quién eres tú desde tu contexto de familia. Pero luego también vamos a hablar del genograma, que es otra cosa. El genograma ya es un poco más amplio, donde entran tus abuelos, tus ancestros, tus tíos, la gente que con la que tú de pronto conviviste o no, entender un poco cómo es ese gran mensaje que te trae la tribu de tu familia. Y aquí lo llamamos una tribu porque en realidad después les voy a contar por qué se llama así, por qué le llamamos, utilizamos algunos términos. Cada vez que usamos en algunos momentos teorías diferentes, pues vamos a ir utilizando también términos un poco diferentes, aplicados precisamente a cada una de estas teorías. Otro de los términos que de pronto me gustaría tratar con ustedes, que lo vayamos entendiendo, lo vayamos clarificando y lo vayamos poniendo como en atención e interés, es la epigenética. Epigenética es un término muy interesante, supremamente valioso, que desde el genograma se va a entender cómo es que de pronto las enfermedades que nosotros traemos de familia pueden ser sí o no hereditarias. Las repeticiones que tenemos nosotros en un espacio de familia, un espacio del clan familiar, esas repeticiones de pronto en enfermedades, en nombres, en profesiones, en actividades, aunque lo querramos o no. Ahí hablamos un poco de las lealtades invisibles y hablamos de todo ese tipo de cosas que de pronto se vuelven de mucho interés cuando nos ponemos en atención a ello y nos hacen visualizar lo valioso, lo bonito y lo importante que es el conocernos a nosotros mismos. Una de las bases epistemológicas que acompaña a Mario Fernando es la programación neurolingüística. Soy certificado en programación neurolingüística y les voy contando quién es Mario Fernando para los que no me conocen, pero luego les voy a ir ampliando un poco más. Dentro de la neurolingüística me permite entender y comprender quién es el otro desde el punto de vista de su modelo de comunicación. Ya para los que entienden un poco el proceso, sería entender la comunicación si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Y desde ese punto de vista poderme comunicar mejor contigo, con la persona, poderme comunicar mucho mejor con aquella persona que me escucha y aquella persona que me habla. Eso es valiosísimo en términos aplicados a los procesos familiares, a los procesos de relacionamiento con mis vecinos, con mis amigos. En un proceso comercial es fantástico para que tú vendas más, para que seas más productivo, para que tú tengas esa capacidad de venderte más como persona, pero si tienes un producto, eso te ayudaría a vender muchísimo más. Otro día tratamos ese tema. Vamos también, les voy avanzando un poquito de lo que les voy a contar dentro de todo esto de Resonando con Mario FM, qué es lo que quiero hacer con ustedes mes a mes en estos encuentros. Otro tema va a ser, les hablaba, la epigenética, bueno, va muy de la mano con el genograma y con algo que se llama las constelaciones familiares. No soy un constelador familiar, desde una vez les cuento y les digo, pero conozco el tema y como tal tendría un invitado que sepa mucho más para que nos salque de dudas y nos haga dar más interés en el tema y nos permita como comprender un poco más el para dónde y el por qué vamos con todo esto. Otro de los temas que me quiero involucrar para contarles es el tema de la transgeneración. Va muy de la mano con el genograma, va muy de la mano con las constelaciones familiares, pero transgeneracionalmente hablando, es un término muy aparte y que tiene su contexto específico y es muy bonito, pero también vale la pena comprenderlo, entenderlo y no mezclarlo. Les decía desde el comienzo, muchas personas de pronto, algunos profesionales, tienden a mezclar, a hacer ciertos híbridos o a hacer ciertos sincretismos, cierta unión de algunos de estos temas. Pero de lo que se trata precisamente es de clarificar y dar muchas pautas y dar muchos términos en oportunidad de cumplimiento. Ya les sigo hablando de qué temas. Quiero contarles un poco el por qué estamos hoy hablando de la frecuencia PUF. La frecuencia PUF, ¿de dónde nace esto? Esta es una historia que luego en otro momento, otro encuentro les ampliaré porque es un tanto más para mostrarles, pero es Santo Tomás de Aquino tenía una teoría muy bonita, muy interesante dentro del punto de vista filosófico de nosotros los seres humanos, una división triuna que tenemos los seres humanos y él especificaba y hablaba de ello, como les digo, más adelante se los amplío. Pero justo ahora lo que quiero contarles es que la frecuencia PUF en la que quiero que vibremos y en la que vamos a tener oportunidad de hacer es vibrar en esta frecuencia que nosotros la llamamos la frecuencia del pensamiento
único focalizado. Eso es el PUF, pensamiento único focalizado, donde tú puedas tener un pensamiento, un solo pensamiento, que focaliza todo tu proceso mental, toda tu energía y te puede llevar a lograr objetivos, cumplimiento de metas, cumplimiento de lo que tú quieras, lo que tú necesites. Pero lo primero que hay que trabajar muchísimo es en la limpieza mental. Ya les voy a contar y les voy a mostrar un video para que vayamos comprendiendo de dónde viene ese proceso de la limpieza mental y el cómo debo hacerlo. Continúo contándoles quién es Mario Fernando. Mario Fernando es una persona que se gradúa en psicología y empieza a tener mucha inquietud y mucho interés por aprender sobre el cerebro. Y como tal, el cerebro me ha permitido comprender que todo lo que nosotros hacemos y tenemos es precisamente capacidades neuronales para movernos mucho dentro de lo que hacemos, decimos y pensamos. Eso es coherencia. Y si tú eres un ser humano coherente, eres capaz de pensar algo, decirlo y luego hacerlo. Es decir, eres un puff. Eres una persona que tienes un pensamiento único focalizado. Eso es el puff. Pero también, cuando les hablaba la historia de Santo Tomás de Aquino, es porque dentro de un momento Santo Tomás decía, somos seres humanos supremamente prósperos, útiles y felices. Ahí está el puff. Prósperos, útiles y felices. Quiero que me cuenten los que están escuchando en este momento, que me escriban, ¿te gustaría aprender a ser próspero, útil y feliz? Pues es de eso de lo que se trata, que vibremos todos en esta frecuencia, en este buen espacio, en esta buena onda de hablar de temas valiosos, interesantes, no solo positivos, sino que sean muy constructivos para cada uno de nosotros y que lo que hagamos se cumpla. Pero el primero que debe empezar soy yo. Por eso siempre me gusta contarles que el cambio, esa para mí es definitivamente la primera pauta. El cambio soy yo. Recordemos, y quiero explicárselos, yo no vengo a este hermoso planeta a cambiar a nadie. Yo no vengo a cambiar a mi mamá, yo no vengo a cambiar a mis hijos, yo no vengo a cambiar a mi pareja, yo no vengo a cambiar a las personas que me rodean, a mi jefe. Yo vengo es a cambiarme a mí mismo. Y cuando logro hacer cambios en mí, automáticamente las personas que están a mi alrededor observan ese cambio y también generan ese tipo de cambios. Eso es de lo que se trata este encuentro, de que tengamos esa disposición para poder complementar mucho de lo que tú tienes, de lo que tú ya sabes, y entender que tenemos la fuerza, que tenemos el poder y que tenemos la disposición para hacer mucho más de lo que estamos pensando que podemos hacer. Por eso vamos a hablar mucho de libros, vamos a recomendar películas, vamos a recomendar textos, se los puedo estar enviando por este medio, podemos estar generando un conversatorio muy bonito, pero siempre en torno a actividades que nos permitan crecer como personas, tener un pensamiento diferente, un pensamiento de oportunidad, de cumplimiento y de logro. Existe el otro tipo de pensamiento también, el pensamiento que nos puede colocar down, que nos puede colocar bajos de nota, que nos puede colocar mal. Y todos los días nos puede pasar. Te puede pasar un problema, una situación, una enfermedad, algo te puede ocurrir. Pero en medio de todo debemos tener en cuenta que encontrarnos con ese pensamiento, esa vibración de ese pensamiento único focalizado, es lo que te permite fluir, avanzar, lograr más. Y de eso se trata. Entonces, por eso tenemos esta disposición para encontrarnos aquí hoy. Por aquí voy a leer un poquitico que Joana me dice, es aplicado a todos los campos. Claro que sí, Joana, de eso se trata. Jenny me dice, sí, claro que sí, quiero aprender. Perfecto, de eso se trata y para eso nos encontramos acá. Hoy les voy a dejar una pauta, un tip, para que lo coloquen en cuenta, porque siempre les voy a dejar algo, porque de eso se trata. Si venimos, nos encontramos, pero algo aprendemos, fue un día en el cual algo maravilloso ocurrió, que tuvimos un aprendizaje y que lo vamos a colocar en práctica. Entonces, para ello, continúo con la historia que les estoy contando de dónde nace todo esto. Si yo quiero ser un ser humano próspero, útil y feliz, ese es el PUF, pues debo tener un pensamiento único focalizado. No me puedo perder del camino. Si me salgo del camino, si me voy para otro lado, si me distraigo, entonces me pierdo. Y es cuando esos distractores, comúnmente, yo los llamaría los cronófagos.
Tomen nota por ahí, escríbanlos. Cronófagos. Todo cronófago es aquella situación que te distrae, que te abstrae y que no te deja estar en función de la evolución. Entonces, por eso es tan valioso que tú tengas en cuenta que lo primero que debes hacer es un listado de tus cronófagos. Y ese listado de los cronófagos, luego hay que empezar a eliminarlos. Y cada vez que nos veamos acá, te estaré contando cómo se pueden eliminar esos cronófagos. Recuerda, cronos, tiempo, fagos, tragar, comer. Es lo que se traga tu tiempo, lo que se roba tu tiempo, lo que hurta tu tiempo, pero en realidad soy yo el que le doy el poder a esa situación para que se lleve mi tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Solucionarlo. Jonathan, bienvenido. Santa Marta, qué chévere, me imagino clima fantástico. Bien, cuando hablamos entonces de quién puede colocar esto en práctica, cualquier persona. Pero siempre sugiero, ojalá que tenga una superioridad a 16 o 17 años de edad. Recordemos que nuestro pensamiento, y eso es algo que les voy a contar mucho después, el septenio, nuestro cerebro, nuestro proceso de madurez neuronal y madurez fisiológica está dividido por septenios en 7 años. Cada 7 años ocurre algo maravilloso, fantástico, estupendo en tu cerebro y en tu proceso biológico. Y es que los cambios que van ocurriendo en ti se generan por septenios. De los 0 a los 7 años viene un proceso de cambio. Y ahí hay una madurez mental y una madurez dentro de tu cerebro que incluye el proceso de tener pensamiento crítico y empiezas a tener manejo y autonomía de tus procesos mentales. Allí es por eso que tenemos esa oportunidad de ver que los niños, cuando llegan a la edad de los 7 años, ya empiezan a hacer cosas solitos y ya son más autónomos. Y tú dices, uy, pero ¿a qué horas? ¿Qué pasó? Porque ya llegaron a esa edad, 7 años. Luego de los 7 a los 14 viene otro proceso de cambio, ya ustedes lo saben. Los cambios, la pubertad, el cambio fisiológico, el cambio mental, y desde allí empieza a visualizarse una situación de oportunidad para entender que de los 14 a los 21 está el 100% de la madurez neuronal, a los 21 años. Un ser humano que toma decisiones antes de los 21 años, todavía hay inmadurez neuronal. Por eso la mayoría de las equivocaciones de personas que son muy jóvenes y, bueno, pueden tomar decisiones, se embarazan, tienen negocios, cosas, ya les contaré y ustedes ya estarán imaginando y ya estarán pensando, ya entendí, por eso tomé una decisión a tal edad y me equivoqué. Antes de los 21 somos inmaduros. Pero mi cerebro, después de los 21 años, ya tiene esa capacidad de tener madurez neuronal. Les decía, ya llevo unos 6, 7 años, 8 años ya estudiando el cerebro y me da la oportunidad de comprender que tenemos esa capacidad de poder ahora sí hablar con mucho conocimiento y causa del por qué mi cerebro es como es. Hoy tenía un buen amigo invitado para que lo saludase, se llama Pablo Villafañe de Argentina, pero por sus compromisos se le presentó una conferencia el día de hoy y no se pudo conectar. Sin embargo, Pablo, sé que vas a ver la grabación y bienvenido serás en un momento futuro. Pablo fue un muy buen compañero mío cuando estudié neuroventas en el Perú. Y cuando nos certificamos juntos y conservamos este encuentro porque siempre nos estamos haciendo esto, pasando libros, pasándonos podcasts, grabaciones y haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí está abierto también por si tú tienes algún comentario o alguna sugerencia, bienvenido sea. Vi que alguien acaba de recomendar un libro, el de Víctor Frank. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alguien por aquí me escribió, recomiendo el libro de Víctor Frank. Ese libro me gusta mucho, El hombre en búsqueda de sentido. No alcancé a ver quién fue, pero bueno. Es uno de los libros que más me gusta también recomendar, pero se los recomendaría en otro momento, en un nivel un poco más avanzado, les diría léelo. Y cuando tú te encuentres en el momento adecuado también hay que hacerlo. El hombre en búsqueda de sentido es hermoso libro. Bien, ¿cómo se puede hacer esto de tener la frecuencia puff, de tenerla en nosotros? La frecuencia puff se puede tener en nosotros en el momento en que tú la quieras tener, como tú la puedas tener y en el momento en que tú lo decidas. ¿Cómo lo haces? Sencillamente lo haces cuando te involucras en el creer en algo que tú tienes como oportunidad de creer. Y esto es a lo que yo llamo las
tres P. Las tres P. P de positivo, de presente y de personal. Ve tomando nota, por favor. Cada vez que nos veamos es muy importante que tengas dónde escribir, dónde apuntar. Las tres P es la forma en la que yo puedo llegar a mi frecuencia de logro, a mi pensamiento único frecuente, mi pensamiento único focalizado. Ese pensamiento único frecuente es la frecuencia puff en la que tú vas a girar. Antes de irnos, antes de cerrar, recuerden, les voy a dar la pauta de cómo es que creas tú las tres P y cómo generas tú en ti el cambio de pensamiento con sencillo este pequeño tip. Funciona bastante, me gusta enseñarlo mucho porque es práctico, didáctico y muy fácil de comprender y de entender. Ahora, ¿para dónde vamos con todo esto? ¿Y cuándo vamos a seguir haciendo estos encuentros? Les decía, estos encuentros los vamos a hacer mensuales. Vamos a tener disposición para construir y entender que todos los temas de los cuales les he hablado hace un momento, que me faltaron algunos otros, la sintergética, me faltó hablarles un poquito de la transgeneración, les dije sí, la ontogenética es otro, la psicogenética, hablar de los linajes, hablar de la resonancia, las repeticiones, los resentires, son palabras de las cuales vamos aquí a estar tratando mucho, pero que debemos comprender y entender en qué momento sí las puede usar y en qué momento no. Eso es muy necesario que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso, el pensamiento único frecuente es el tuyo. Es el tuyo y tú lo decides y tú lo vas a usar. Voy a subir un video a mi canal de YouTube en compañía de esta presentación que estoy haciendo ahora, está quedando grabada y luego la subiré al canal de YouTube en un par de días, este fin de semana. El canal de YouTube es Mario Méndez PS. Allí va a quedar grabado esto que les estoy hablando a ustedes el día de hoy y voy a incluir allí el video donde narraré cómo desde nuestro cerebro nosotros somos capaces de poder mover en la frecuencia positiva cada una de las células de mi cuerpo. Pero eso es toda una decisión. Es toda una decisión y es mi decisión. Recuerda que el cambio soy yo. Si tienes donde escribir, escríbelo ahí. El cambio soy yo. Nadie viene a cambiarme a mí. Yo no vengo a cambiar a nadie. Es mi decisión. Pero cuando yo tomo una decisión, esa decisión involucra a todos los que están a mi alrededor. Y allí es cuando tú puedes decir, esta decisión la tomo porque voy a modelar, a modular, a mejorar mi vida. Y tú en este momento tienes que estar pensando es en ti, en tu proceso de vibrar, en tu pensamiento único frecuente, para ser próspero, útil y feliz. Para Mario Fernando, para ser próspero, útil y feliz, debes aprender a ser feliz. Luego ser útil para los demás, para las otras personas. Y después, luego logras ser próspero. Eso es algo muy interesante. Esto ha sido creado para ustedes. Llevo mucho tiempo trabajando en esto y ya es la tarea empezar a hacerlo público, empezar a generarlo, a soltarlo, a mostrarlo porque es muy sencillo. Hablemos de las 3P. ¿Cómo se logran las 3P? Por favor, tengan lápiz y papel a la mano. Empecemos a escribir. Hola, Yasmín, qué gusto. Lápiz y papel, por favor. Todos los que están acá, Jonathan, Wilson, desde Bogotá, Jenny. A ver, listos, lápiz y papel. Joana, todos por favor, lápiz y papel. Y van, por favor, a escribir y esto se maneja desde la siguiente perspectiva. Recordemos, las 3P es personal, positivo, personal, positivo. Entonces, cuando yo digo personal, es yo, voy a decirlo como si fuese yo, Mario Fernando Méndez. Cuando lo digo en positivo, debo escribirlo y lo importante es escribir. Debo escribirlo en positivo y debo escribir tal cual como si ya lo tengo en tiempo presente, positivo presente. En tiempo presente es tengo, soy, hago. Cuando tú empiezas a pensar, yo, Mario, quiero tener, entonces es porque hay ausencia y es porque no hay, no lo tienes, no está contigo.
Y cuando no lo tienes y te falta, entonces no lo vas a adquirir y no lo vas a lograr. Recuerda esto, para tu cerebro no tiene pensamiento de futuro ni de pasado. Tu pensamiento de cerebro, tu mente, tus neuronas, tus neurotransmisores están siempre en el aquí y en el ahora. Por eso me gusta siempre hablar del término conciencia con S. La próxima lo ampliamos. Estar consciente con ese es estar en el aquí y en el ahora. Y cuando tú estás en el aquí y en el ahora, estás concentrado y estás haciendo algo con mucha conciencia con ese. No se queden con lo que yo les diga. Busquen conciencia con S, conciencia sin la S. La S intermedia, conciencia. Y esa conciencia es la que tú debes tener para escribir lo que estás escribiendo. Yo, en este caso nuevamente, Mario, y lo escribes con nombres completos y apellidos, soy. Entonces yo puedo decir, soy un estupendo comunicador, por ejemplo. Y entonces yo quisiera ser eso, pero justo ahora no lo soy. Entonces yo digo, lo digo como si ya lo fuese. Personal, presente y positivo. Soy un estupendo comunicador. Pero como tu cerebro no asume el futuro, tu cerebro ya lo hace. Y actúa con todo su proceso energético, con todo su proceso focal para hacer que tú te conviertas en un estupendo orador, en un estupendo comunicador. Empieza a escribir. ¿Qué quieres tú de ti? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Lo estoy hablando en infinitivo, en futuro, pero colócalo por favor en presente. Soy, tengo, hago. Soy un estupendo cantante. Soy un maravilloso profesional. Tengo un negocio eh, próspero. Tengo una familia, bueno, sugerencia. Como estamos hablando de nosotros, aún no involucremos a los demás. Involúcrate tú. Entonces tú dirías, soy un excelente padre. Soy un excelente hermano. Soy un hijo maravilloso. Habla de ti. Recuerda que es muy personal. Y no venimos a cambiar a nadie, porque a veces tenemos la disposición para pensar, tengo una hermosa familia, pero te levantas al otro día y no es el ideal, no es la hermosa familia con la que tú soñabas. Entonces te vas a decepcionar. Lo que debemos hacer es empezar a pensar en nosotros. Si tú colocas y escribes, soy un excelente padre, soy un excelente, un amoroso esposo, en eso te conviertes, porque ya soy. Pero también lo que debes hacer es tener en cuenta que debes empezar a generar disposición a lograr eso. ¿Cómo es un esposo amoroso? ¿Cómo es un esposo maravilloso? ¿Cómo es un valioso padre? ¿Cómo es eso que tú quieres? ¿Cómo es un negocio próspero? Tengo un negocio próspero, pero para tenerlo, ¿qué hago? Ah, tengo más actitud, tengo más puntualidad, soy más cumplido, tengo lo que necesitan, soy más asertivo con las necesidades de mi cliente. Allí empieza algo interesante y es que empezamos a comentar muchísimo. Recuerden, si tienen comentarios, colóquenmelos aquí en el chat. Si estoy siendo complicado con la explicación, por favor, escríbanme. Si estoy siendo claro, también escríbanme. Pero quiero leerles, quiero verlos acá en comentarios que me digan si estoy siendo claro, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, si de pronto hay algún pensamiento que se te viene a la mente, un pensamiento recurrente que te diga tal vez eso sí, tal vez eso no, pero escríbeme aquí en el chat. Voy a abrir aquí el chat. Un momento. A ver, por aquí me dicen, Mario, hace muchos años que en la universidad usted nos puso un proyecto. Oye, chévere. Diana Ramírez, nos puso un proyecto de crear empresa desde mi proyecto, ser una gran empresaria. Hoy mi empresa tiene 17 años. Gracias a ese semestre Julder Colombia. ¡Ay, qué espectacular! Muchas gracias, Diana, por decirlo. Qué bonito. Me encanta. Gracias. Me sonrojaste, me hiciste sentir emoción de saber que te conectas conmigo y después de 17 años, cuando algún día hablamos de esa empresa que tú creaste, hoy la tienes y eres muy productiva y tienes esa disposición para hacer logros en tu vida y lo puedes seguir haciendo.
Fantástico, gracias. Eso es un testimonio muy bonito. Qué bacano que ustedes me escriban y no sabía que estabas aquí, pero chéverísimo, Diana. Me emociona mucho. Esta es una clara información interesante. Muchas gracias, Erika. Gracias, gracias por comprenderlo. Ahora es que escribirlo, escríbelo. Mario, ¿cómo podría construir una frase para mis materias de la universidad? Bueno, entonces te diría, María Camila, soy una estupenda profesional. Soy una muy buena, no estudiante, porque estudiantes buenos somos todos, sino debes darle a tu mente esa cualidad que tú mereces tener y que tú te visualizas. Entonces soy, ¿qué quieres ser? ¿Una investigadora? ¿Quieres ser una profesional destacada? ¿Quieres tener un nombre grande allá en las marcas de la universidad? Entonces empieza a pensar en ello. Soy una profesional destacada, soy una investigadora con investigaciones indexadas, es eso lo que tienes que pensar. Piensa desde ya en lo que tú eres, porque en eso fácilmente te vas a convertir. A ver, como siempre, explicando súper bien los temas. Ah, Cristina, gracias a ti. Muchas gracias por decirlo. Estás escribiendo, supongo, que de eso se trata. A ver, Diana, yo te sigo, eres parte de mi crear sueños. Sorpresa, ya estás en Estados Unidos. Qué bien, Julder en Estados Unidos. Qué bien, me encanta. Qué bueno, Diana. Qué bueno, qué bueno, súper, súper. Me alegra muchísimo por ti, te felicito y qué bueno que tengamos esa disposición para seguir logrando, creciendo y asumiendo retos. Mis queridos apreciados amigos, la frecuencia PUF nace desde ahí. Pensamiento único frecuente. Si tú eso que acabaste de escribir, yo, Mario Fernando Méndez, soy ese estupendo comunicador, soy, y tú lo escribes y todos los días lo tienes como un pensamiento único frecuente, todos los días en la mañana lo lees 3 veces. La teoría de la generación de nuestros hábitos neuronales nos habla de 21 días. Pero ¿qué pasaría si tú lo hicieses más tiempo? Pasarían muchas cosas maravillosas. Pasaría mucho más de lo que tú estás esperando. Así que entonces tendrás la disposición y la oportunidad para siempre cambiarlo. Tú lo puedes modificar, pero cumple primero uno a uno. No te vayas con muchas cosas, porque a veces lo que nos ocurre a nosotros es que tenemos una disposición para pensar en muchas cosas y nuestro cerebro siempre está en función de crear, de hacer, de construir, pero asimismo la información que está alrededor de nosotros también está cayendo en nosotros y siempre nos dice, tú no puedes, esto no se puede, esto es complicado, eso es costoso y siempre hay pensamientos limitantes. De esos pensamientos limitantes hablaremos después. De esas creencias limitantes también hablaremos después. Pero justo ahora de lo que estoy hablando es cómo construir un pensamiento único frecuente. Y es de esa manera, las 3P. Es supremamente fácil. Ana María, qué gusto saludarte, Ana María Barrera. Espero que tu salud esté fantástica. Yo le agregaría al personal positivo, presente, el sentimiento, el reconocimiento, el libro Sentir el Secreto. Gran libro ese del secreto, Ana María. Y cuando tú y yo nos conocíamos, vibrábamos juntos en esa energía del secreto, en esa energía de la ley de la atracción. Funciona, funciona. Ana María, gracias por recordármelo. De esos libros que siempre recomiendo, pero justo ahora es tener en cuenta que todas las leyes en nuestro mundo y en nuestro planeta existen. La ley del vacío, luego hablaremos de esa, ley del vacío, ley de la atracción, ley de la compensación, ley de la causa y el efecto, la ley de la no interferencia también funciona. Hay muchas leyes que de pronto desconocemos, pero una de estas es maravillosa y es la ley de la atracción. Todo lo que tú pienses en ese pensamiento único frecuente, si tú eres un puff, esa frecuencia puff, todos los días la lees en la mañana y en la noche 3 veces, en la mañana cuando te despiertas, en la noche antes de acostarte, que sea lo último que tú hagas en tu día, en eso te vas a convertir. Les dejo una palabra, se las voy a escribir por acá en el chat para que luego la busquen y me cuenten cómo les fue la próxima que nos veamos. Se llama heurística. La heurística con H,
La heurística es precisamente eso que nos decían los abuelos hace mucho tiempo. Dime con quién andas. Dime con quién andas y te diré en qué persona te vas a convertir. Justo ahora de lo que estamos hablando es, dime con quién hablas, qué tipo de libros estás leyendo, dime qué tipo de actividades haces, qué televisión ves, dime qué música estás escuchando y te diré en qué tipo de persona te estás convirtiendo. Por eso les invito mucho a que no perdamos el tiempo en trivialidades, en cosas que de pronto nos van a generar una pérdida de tiempo, en hablar de cosas que tú no manejas. Política, el fútbol, la economía del país, la economía global. Informarnos está bien, pero discutir y pelear por eso no tiene título ni nombre, no lo hagas, porque eso es contaminación neuronal. Y cuando nos contaminamos, salir de eso ya es muy complejo. Por eso les invito a que nos conectemos más con esta frecuencia PUF, la frecuencia que significa pensamiento único frecuente, y nos llevará a ser un PUF, a un próspero, útil y feliz. Aquí vamos a estar hablando entonces cada vez que nos veamos con Resonando con Mario FM, vamos a estar hablando de estos temas y vamos a estar hablando de otros temas y les voy a ir soltando muchos tips para que seamos personas muy frecuentes en proceso de pensamiento único. Y eso es de lo que se trata este encuentro. Hoy es el primero de muchos. Quiero decirles muchas gracias por compartir este espacio, este tiempo, por estar acá. Nuevamente, queda grabado, va a estar en el canal de YouTube para que de pronto si lo quieran ver, se lo quieren compartir a alguien, sería maravilloso, sería fantástico y para que sigamos en este contacto. Leo aquí a Diana, a ver, puff, activar el SAR. Bien, ya estás avanzando. Importante identificar la actividad, el sistema de activación reticular. Correcto, ese es el SAR. El sistema de activación reticular. Hoy no quiero ser tan técnico, Diana. Hoy quiero ser un poco más coloquial, pero tienes toda la razón. Debemos hablar también de esos, no tecnicismos, pero sí por lo menos de esa base científica, epistemológica, de ese contexto y esa disposición del conocimiento de nuestra fisiología, para que también seamos más conscientes con ese de lo importante que es pensar y dejar que nuestro pensamiento fluya en un puff, en un pensamiento único frecuente. Y que empecemos como tú misma lo estás escribiendo. Es un medio para materializar todo lo que pensamos. El zar. Qué chévere, Diana, qué chévere. Estamos sintonizadísimos, eso me encanta, me gusta. Excelente este primer round, mi amigo, dice Daniel Ignacio, en el términos de pugilista. Me encanta eso, qué bueno que hablemos de otros temas. Siempre les hablo a mis amigos, a Dani, a otros, les digo, utilicemos términos diferentes, hablemos en sinónimos. Y eso hace que tu cerebro se ponga en una función diferente, en una función disruptiva, en una capacidad impresionante de hacerte cada vez más creativo, más dispuesto y de mayor pensamiento de oportunidad. Muy bien, este encuentro está diseñado para que no nos demoremos unos 45 minutos, una hora máximo, donde podamos conversar de estos temas. Como este es el primero, quiero dejarles solamente ese tip, el tip de las 3P, para que lo escriban, lo coloquen en práctica y tengamos en cuenta que la frecuencia PUF es la frecuencia en la que tú vibras, es la frecuencia en la que tú estás generando ese pensamiento, esa directriz hacia el para dónde vas. Muchas personas te van a poder hablar de muchas cosas. Asume de los demás lo que tú quieras, pero te invito a que escribas mucho. Escribir, la lectoescritura, desde entender lo que he venido estudiando hace 8 años, que es el cerebro, la lectoescritura es esa capacidad que tenemos los seres humanos para grabar con mayor facilidad y disposición nuestro pensamiento, nuestra memoria visual y recordar muchísimas cosas. Así que no todo queda en la memoria, por eso hay que escribir y debemos hacerlo. Y por otro lado, no deleguemos tanto la memoria a nuestro equipo celular. Se te pierde y ya se te pierde la memoria. Se te pierden los teléfonos, se te pierde eso que tú estás delegando allá, todo lo que escribías, ya no te acuerdas del teléfono de tu mamá, de las personas con las que convives, porque todo lo delegas allí. ¿Qué hay que hacer ahora? Recuperar la memoria. Lectoescritura. Escribe mucho, conviértete en un estupendo ser humano, continúa vibrando en una frecuencia única,
donde tengas esa capacidad de estar siempre hablando bien de los demás. Hoy les dejo la palabra heurística, más adelante hablaremos de otras más. Se me vienen muchas a la mente, pero no quiero dejar tanta información. Quiero preguntarles cómo nos fue. Quiero que me escriban en el chat. Quiero que nos digan, ¿valió la pena este tiempo, estos 43 minutos que llevamos aquí de conversatorio, donde tú me escribes, donde yo te escribo? Ah, excelente. Gracias, Oscar, mi amigo. Pronto tendremos a Oscar aquí charlando con él también, porque vamos a tener hay unas frecuencias de audio, que hoy no les hablé de eso, pero luego lo hacemos, que están creadas específicamente para cada una de las personas para que tú te reprogrames. Se llaman frecuencias bineurales. Hay mucho que hablar. Luego les contaré de eso. Síganme escribiendo, por favor. ¿Cómo nos fue? ¿Valió la pena estar? ¿Valió la pena conversar? ¿Valió la pena venir? Qué bueno verles, qué bueno saludarles. Me gusta tener oportunidad de compartir con ustedes. Saludar a los que no había saludado y ver que hay muchas personas que se conectaron, que no sé quiénes son, pero qué bueno que me están escribiendo y qué bueno que están acá. Gracias muchas por estar acá. A ti, Jenny, gracias por tus palabras, gracias por manifestarte y por dar a comprender que te gustó esto que estamos haciendo hoy. Siempre vale la pena escucharte, dice Oscar. Gracias, gracias, mi amigo. Muchas gracias. Me gusta saludarles. Cuídense muchísimo. Hoy es un día maravilloso, fantástico. Cierro esta jornada diciendo, hoy es un día en el cual me gusta entregar y dar lo que más me gusta hacer, y es hablar de cosas buenas, tener un pensamiento único, frecuente. La frecuencia PUF. Nos vemos después en Resonando con Mario FM. Cuídense mucho. Gracias, gracias.